Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer este topsito que tiene una flor tejida en punto relieve en el centro. Este tutorial es la parte 1 del conjunto que es de este top más short, así que espero que les guste mucho. Empezamos haciendo un nudo mágico, pero no lo vamos a cerrar. Para la primera vuelta vamos a subir con 3 cadenas y dentro vamos a tejer un total de 16 puntos altos. Independientemente de la talla que vayas a trabajar, siempre vas a iniciar con 16 puntos altos. Recordarte que la talla que yo estoy trabajando es una S o talla pequeña. Por aquí ya completé los 16 puntos altos y vamos a ajustar nuestro círculo, vamos a cerrar y vamos a jalar de esta soguita de la parte de atrás para cerrar nuestro círculo. Ajustamos y vamos a cerrar ingresando en la tercera cadena de inicio y hacemos un punto deslizado. Para la siguiente vuelta vamos a subir con 3 cadenas, nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a ingresar y hacemos un punto bajo. Nuevamente 3 cadenas, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto bajo. Vamos a empezar a tejer argollitas de 3 cadenas, saltándonos un espacio y en el siguiente realizamos un punto bajo. Esto vamos a repetir hasta finalizar y hasta obtener un total de 8 argollitas. Por aquí estoy por finalizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí vamos a realizar el último. Hacemos las 3 cadenas y vamos a ingresar aquí en este primer espacio que hicimos al iniciar la vuelta. Ingresamos ahí y hacemos un punto deslizado. De esta manera cerramos esta segunda vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena y en ese mismo espacio ingresamos y hacemos un punto bajo. Lazada y nos saltamos aquí en la argollita y dentro vamos a trabajar un total de 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Nuevamente, ahora aquí en este espacio que hicimos los puntos bajos de la vuelta anterior, ahí vamos a hacer un punto bajo. Lazada y aquí en la siguiente argolla repetimos 5 puntos altos, ahí mismo. Nuevamente aquí ubicamos bien este punto bajo de la vuelta anterior y punto bajo ahí mismo. Y continuamos hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi vuelta y tengo un total de 8 pétalos. Y para finalizar vamos a ingresar aquí y hacemos un punto deslizado. Y ya cerramos esta vuelta. Ahora para la siguiente vuelta vamos a trabajar argollitas pero por detrás de los pétalos. Para eso vamos a ingresar de esta manera por detrás y hacemos un punto deslizado para iniciar la vuelta. Vamos a subir con 3 cadenas para trabajar nuestras argollitas. Aquí por detrás ubicamos este punto bajo de la vuelta anterior y vamos a ingresar de esta manera el crochet, agarramos hilo, si se fijan así es como queda por delante, agarramos hilo, pasamos por aquí y hacemos un punto deslizado. Y ya tenemos nuestra primera argollita de 3 cadenas, pero por detrás del pétalo. Nuevamente 3 cadenas, ubicamos bien el punto bajo, pero por detrás, ingresamos el crochet, por aquí ingresamos, pasamos nuestro hilo, pasamos y hacemos un punto deslizado. Esto mismo vamos a repetir nuevamente hasta obtener 8 argollitas pero por detrás. Por aquí ya finalicé con mis argollitas, tengo 7, aquí voy a finalizar, ya tengo las 3 cadenas y voy a ingresar aquí en esta primer cadenita de inicio y hacemos un punto deslizado. Ya tenemos cerrada esta vuelta.
Nuevamente ahora para la siguiente vuelta subo con una cadena y en ese mismo espacio un punto bajo. Nos saltamos ahora a esta argollita y vamos a tejer puntos altos. Ahora un total de 7 puntos altos. Así es como vamos a trabajar nuestros pétalos, pero si se dan cuenta va a ir quedando por detrás, de esta manera. Ahora nos saltamos aquí a este punto donde hicimos el punto deslizado en la vuelta anterior y ahí vamos a ingresar y hacemos un punto bajo. Punto bajo. Lazada, me salto a esta siguiente argollita y repito 7 puntos altos. Este es el patrón que vamos a trabajar en esta vuelta. Y nuestros pétalos de 7 puntos altos van a ir quedando por detrás. Nuevamente ubicamos aquí el punto deslizado de la vuelta anterior y ahí hacemos un punto bajo. Y este mismo vamos a continuar hasta finalizar toda esta vuelta, obteniendo un total nuevamente de 8 pétalos. Por aquí ya completé mis 8 pétalos y quedaron por detrás, si se fijan, de la primera flor que hicimos. Y ahora sí, para finalizar esta vuelta voy a ingresar aquí en este primer punto bajo que he tejido al iniciar la vuelta y hacemos un punto deslizado. Nuevamente para iniciar la siguiente vuelta voy a repetir una vuelta de argollitas por detrás. Para eso voy a ingresar nuevamente por aquí por detrás. Para iniciar, ingresamos, pasamos el hilo y hacemos un punto deslizado. 3 cadenas y nuevamente por detrás vamos a ingresar en el punto bajo de la vuelta anterior, ubicamos bien y por detrás ingresamos nuestro crochet de esta manera, pasamos hilo y hacemos ahora punto bajo. Nuevamente 3 cadenas, ubicamos el siguiente punto bajo, se encuentra aquí, ingresamos por detrás y repetimos un punto bajo. Nuevamente vamos a trabajar argollitas de 3 cadenas, un total de 8 hasta finalizar y nuevamente por detrás. Por aquí ya finalicé mis argollitas, me falta aquí el último, corroborando que hagan los 7 y aquí el último que van a ser 8. Ubicamos bien el primer punto que trabajamos para finalizar con un punto deslizado nuestra vuelta. Una vez finalizado, para iniciar la siguiente vuelta, vamos a caminar aquí en esta siguiente argollita con un punto deslizado para iniciar a partir de ahí nuestra siguiente vuelta. Subimos con 3 cadenas y ahí mismo vamos a trabajar un punto alto. 2 cadenas y ahí mismo repetimos 2 puntos altos. Este es el dibujo que vamos a trabajar en nuestras argollitas. Nuevamente lazada, me salto en la siguiente argolla y repito 2 puntos altos. Dos cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Este es el patrón que vamos a trabajar en todas las argollitas hasta finalizar y hasta obtener un total de 8 dibujos. Por aquí ya finalicé en la parte de atrás mis 8 dibujos tejiendo de esta manera. Corroboramos que hagan los 8. Y una vez finalizado, hacemos un punto deslizado en la tercera cadena de aquí de las 3 cadenas que subimos al iniciar la vuelta. Ingresamos y punto deslizado. Para la siguiente vuelta ingresamos nuestro crochet por detrás de las 3 cadenas de la vuelta anterior y
Pasamos el crochet y hacemos un punto bajo y subimos con 3 cadenas. Vamos a empezar a trabajar punto relieve. Hacemos lazada y en este siguiente punto alto de la vuelta anterior ingresamos por detrás y hacemos un punto relieve nuevamente. En este espacio de 2 cadenas de la vuelta anterior vamos a trabajar 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en este siguiente punto alto, lazada y nuevamente punto relieve, ingresamos y un punto alto en punto relieve, lazada y repito en este siguiente punto alto un punto relieve. Lazada, repito en este siguiente punto alto. Aquí ingresamos por detrás el crochet y un punto relieve. Repito lazada en este siguiente punto alto, un punto relieve. Nuevamente estamos aquí en las 2 cadenas de separación de la vuelta anterior y ahí repetimos 2 puntos bajos, 1 y 2. Y continuamos este patrón haciendo punto relieve en cada punto alto disponible y 2 puntos bajos en cada espacio que encontramos hasta finalizar. Por aquí he finalizado mi vuelta repitiendo el patrón, haciendo punto relieve donde corresponde y los puntos bajos en cada espacio. Ahora aquí para finalizar me falta trabajar estos 2 puntos altos y hacemos 2 puntos relieves como corresponde. Hacemos un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Punto deslizado. Para la siguiente vuelta vamos a repetir el punto relieve. En estas 3 cadenas de la vuelta anterior ingresamos por detrás, punto bajo y subimos con 3 cadenas. De esta manera iniciamos la vuelta. Lazada y en este punto relieve de la vuelta anterior repetimos un punto relieve. Ahora en estos puntos bajos vamos a hacer aumentos. En este primer punto bajo ingresamos y vamos a tejer 2 puntos bajos ahí mismo. Así vamos a realizar un aumento. En este siguiente punto bajo repetimos 2 puntos bajos ahí mismo. Y ahora en esta vuelta vamos a obtener 4 puntos bajos. Lazada y repito punto relieve sobre punto relieve de la vuelta anterior. Ahora aquí sobre punto bajo, los 2 puntos bajos, repetimos un aumento. 2 puntos bajos sobre punto bajo y en el siguiente punto bajo nuevamente 2 puntos bajos. Este patrón vamos a trabajar repitiendo hasta finalizar. Punto relieve sobre punto relieve como corresponde y el aumento de puntos bajos sobre punto bajo de igual manera como corresponde. Por aquí ya finalicé la vuelta y me falta hacer un último punto relieve sobre punto relieve de la vuelta anterior. Y ahora sí cerramos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Y cerramos. Y así tenemos finalizada nuestra vuelta. Nuestra segunda vuelta con punto relieve. Para iniciar la siguiente vuelta repetimos, ingresamos por detrás, punto bajo y subimos con 3 cadenas. Lazada y punto relieve sobre punto relieve de la vuelta anterior. Nuevamente vamos a hacer aumentos en esta vuelta sobre los puntos bajos. En este primer punto bajo ingresamos y hacemos 2 puntos bajos en el mismo espacio. En este siguiente punto bajo, un punto bajo únicamente. En el siguiente otro punto bajo. Y en el último punto bajo un aumento. En esta vuelta vamos a obtener 6 puntos bajos. Los aumentos solo son al inicio y al final de los puntos bajos. Aquí tenemos los 6 puntos bajos. Y continuamos haciendo punto relieve sobre punto relieve de la vuelta anterior.
Este patrón vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi vuelta, así es como nos va a ir quedando, ya va tomando forma. Aquí me falta trabajar los últimos 2 puntos relieves de la vuelta anterior. Tenemos 1 y 2. Y para cerrar la vuelta, un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Para la siguiente vuelta repetimos punto relieve por detrás de estas 3 cadenas de la vuelta anterior. Subimos con 3 cadenas y punto relieve en la siguiente vuelta. Repetimos el aumento sobre punto bajo. Repetimos los aumentos al inicio y final de los puntos bajos. Aquí tenemos 2 puntos bajos en el mismo espacio y continuamos tejiendo punto bajo. Y ahora sí, aquí en el último punto bajo, un aumento. Ahora en esta vuelta vamos a obtener 8 puntos bajos. Corroboramos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y continuamos con el punto relieve sobre punto relieve de la vuelta anterior. Y este patrón vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi vuelta haciendo los aumentos respectivos y el punto relieve. Aquí me falta trabajar el último punto relieve y para finalizar la vuelta un punto deslizado. Nuevamente para iniciar la siguiente vuelta repetimos el punto relieve por detrás de las 3 cadenas de inicio, lazada y punto relieve sobre punto relieve. Y continuamos con los aumentos. Ahora vamos a obtener 10 puntos bajos. En este primer punto bajo, repito un aumento, 2 puntos bajos ahí mismo. Continúo tejiendo punto bajo sobre punto bajo. Y en el último punto bajo, repito un aumento. Ya tengo 10 puntos bajos en esta vuelta. Y continuamos con el punto relieve sobre punto relieve y los aumentos respectivos hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi vuelta y aquí ya tejí el punto relieve y para finalizar hacemos el punto deslizado. Para la siguiente vuelta repetimos nuevamente punto relieve por detrás de las 3 cadenas, iniciamos la vuelta y punto relieve en el siguiente punto relieve de la vuelta anterior. Y ahora aquí vamos a empezar a hacer disminuciones. Tejemos 2 cadenas, nos saltamos el primer punto bajo y en el siguiente empezamos a trabajar, hacemos un punto bajo y continuamos trabajando punto bajo sobre punto bajo. Este último no lo vamos a trabajar, lo dejamos porque estamos haciendo disminución, agregamos 2 cadenas y continuamos con el punto relieve. En esta vuelta vamos a tener un total de 8 puntos bajos con las disminuciones. Y continuamos tejiendo punto relieve sobre punto relieve, una cadena y continúo con el punto relieve. Aquí tengo uno y en este siguiente un punto relieve. Aquí vamos a empezar a abrirnos en este punto relieve. Y continúo con la disminución, 2 cadenas, me salto un punto bajo, ubicamos bien y en el siguiente un punto bajo. Y continúo tejiendo punto bajo hasta dejar un último punto bajo que no lo vamos a trabajar y hasta obtener un total de 8 puntos bajos. Vamos a dejar siempre el primer y el último punto bajo sin trabajar. 2 cadenas y continúo con el punto relieve, 2 puntos relieves, una cadena y nuevamente punto relieve. Este patrón vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi vuelta. Tejemos una cadena que es de separación y un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Así es como nos va a quedar esta vuelta. Nuevamente un punto relieve. Por detrás de las 3 cadenas, subimos con 3 cadenas, lazada
y en este punto relieve un punto relieve. Continuamos con la disminución, 2 cadenas, nos saltamos el primer punto bajo y continúo con el siguiente y un punto bajo. Nuevamente nos vamos a saltar el primer y último punto bajo, porque vamos a repetir esta vuelta con disminución. Ahora en esta vuelta vamos a obtener 6 puntos bajos, 2 cadenas y me salto a hacer 2 puntos relieves. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, lazada y me salto a hacer los siguientes 2 puntos relieves, 1 y 2. Este patrón vamos a trabajar ahora en esta vuelta. Por aquí ya estoy finalizando mi vuelta, así es como nos va a ir quedando. Aquí para cerrar, antes hacemos las 2 cadenas que nos corresponde aquí y finalizamos con un punto deslizado. Nuevamente para la siguiente vuelta por detrás, punto relieve, subimos, lazada y un punto relieve en el siguiente punto relieve de la vuelta anterior. Continúo con la disminución, 2 cadenas, me salto un punto bajo y en el siguiente punto bajo. Continúo tejiendo punto bajo, pero el último no lo trabajamos. Ahora en esta vuelta vamos a obtener un total de 4 puntos bajos. Este último lo dejamos, 2 cadenas y me salto a hacer 2 puntos relieves como corresponde. Aquí tenemos uno y en el siguiente otro punto relieve. Ahora hacemos 2 cadenas y nos saltamos aquí este centro y un punto bajo. 2 cadenas, lazada y continúo con los 2 últimos puntos relieves. Nuevamente 2 cadenas, nos saltamos un punto bajo y en el siguiente punto bajo. Este último no lo trabajamos, 2 cadenas y me salto a hacer los 2 puntos relieves. 1 y 2. 2 cadenas, un punto bajo en este espacio, 2 cadenas y continuamos con el punto relieve. Este es el patrón que vamos a trabajar hasta finalizar. Por aquí ya finalicé la vuelta. Corresponde aquí hacer las 2 cadenas, un punto bajo aquí en este espacio y 2 cadenas más. Y ahora sí cerramos la vuelta con un punto deslizado. Nuevamente para la siguiente vuelta ingresamos por detrás el crochet, subimos con 3 cadenas, lazada y en este siguiente un punto relieve. Continúo con la disminución, 2 cadenas, me salto un primer punto bajo y en el siguiente un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo y ahora en esta vuelta vamos a obtener 2 puntos bajos. 2 cadenas y me salto a hacer el punto relieve. Tengo uno y en el siguiente otro punto relieve. Repito 2 cadenas. En esta siguiente argollita de la vuelta anterior un punto bajo. Lazada y ahora aquí sobre punto bajo de la vuelta anterior vamos a trabajar 2 puntos altos ahí mismo. 2 cadenas. Y repito 2 puntos altos ahí mismo. A partir de aquí vamos a ir dando forma a nuestro círculo que ahora se va a hacer un cuadrado. Me salto aquí en esta siguiente argolla y un punto bajo. Continuamos 2 cadenas. Me salto ahora sí aquí a continuar con el punto relieve. 1 y 2. 2 cadenas. Me salto un punto bajo y en el siguiente un punto bajo. En el siguiente un punto bajo. 2 cadenas. Punto relieve sobre punto relieve. Y ahora aquí va a ser diferente. 2 cadenas, me salto aquí en este siguiente espacio, punto bajo. 2 cadenas,
en este siguiente un punto bajo, 2 cadenas y continúo con el punto relieve. De esta manera es como vamos a trabajar intercalando, porque vamos a empezar a dar forma a nuestra esquina. Aquí están las argollitas y aquí esta esquina. Continúo con esta esquina ahora aquí y así vamos a continuar trabajando este patrón hasta finalizar, intercalando estos puntos en cada punto relieve. Por aquí ya finalicé y si se pueden dar cuenta ya tenemos las 4 esquinas y también estas 4 que son las argollitas. Y ya va tomando forma nuestro tejido de un cuadrado. Ahora aquí para finalizar mi vuelta, antes de cerrar continúo 2 cadenas, en este siguiente un punto bajo, 2 cadenas, en el siguiente punto bajo, 2 cadenas y ahora sí finalizo con un punto deslizado. Así es como nos va a quedar. Para la siguiente vuelta vuelvo a repetir por detrás mi crochet, subo con 3 cadenas y un punto relieve sobre punto relieve. Ahora aquí me voy a saltar a este siguiente punto relieve que está aquí, sin hacer cadenas me salto a hacer punto relieve y en este siguiente un punto relieve. Así es como vamos a ir cerrando. Ahora aquí 2 cadenas, me salto aquí este espacio de la vuelta anterior, punto bajo, 2 cadenas, me salto ahora aquí en este centro y repito 2 puntos altos, 2 cadenas y nuevamente 2 puntos altos ahí mismo. Estoy repitiendo el mismo dibujo de la vuelta anterior. 2 cadenas, me salto aquí en este siguiente espacio, esa siguiente argollita de la vuelta anterior y punto bajo, 2 cadenas y trabajamos el punto relieve. Aquí tenemos uno y en este siguiente otro. Sin hacer cadenas, sin nada, me salto al siguiente punto relieve de aquí y hago punto relieve 1 y en este siguiente 2. Ahora aquí están las argollitas, hago 2 cadenas, me salto aquí en este siguiente espacio un punto bajo, 2 cadenas en este siguiente punto bajo, 2 cadenas en el siguiente punto bajo, 2 cadenas y continúo con el punto relieve. 1 y 2. Aquí corresponde solo tejer argollitas de 2 cadenas. Y aquí tengo 2, 3 y 4 argollitas. Y continúo aquí, me salto a hacer los 2 puntos relieves. Este es el patrón que vamos a repetir en toda esta vuelta hasta finalizar. Por aquí estoy por finalizar mi vuelta. Ya hice las argollitas, tengo las 2 cadenas y para finalizar un punto deslizado. Para la siguiente vuelta repetimos nuevamente el crochet por detrás, subimos con 3 cadenas y un punto relieve sobre punto relieve. Pero no lo vamos a finalizar. Lazada en este siguiente punto relieve, ingresamos, no finalizamos, lazada en el siguiente y ahora sí finalizamos los 4 juntos. Vamos a empezar a cerrar si se pueden fijar. 2 cadenas, me salto en este siguiente espacio y un punto bajo. 2 cadenas, en este siguiente espacio un punto bajo, 2 cadenas y nos saltamos a trabajar el dibujo aquí en el centro. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo. Recordarte que estas son nuestras esquinas del cuadrado. Continuamos 2 cadenas, en este siguiente espacio un punto bajo. 2 cadenas, en el siguiente un punto bajo, 2 cadenas y ahora aquí tenemos el primer punto relieve, no lo finalizamos. Lazada en este siguiente punto relieve, no finalizamos. Lazada tenemos aquí el siguiente, no finalizamos.
lazada y en el siguiente finalizamos los 4 juntos. Así es como nos va a quedar esta vuelta. Continúo 2 cadenas, me salto aquí en este espacio un punto bajo, 2 cadenas, en este siguiente punto bajo, 2 cadenas, en el siguiente punto bajo, 2 cadenas, en este siguiente punto bajo, 2 cadenas y continúo con el punto relieve como corresponde. Ahora aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 argollitas en esta vuelta. Y me salto aquí a hacer el punto relieve que es finalizado los 4 juntos. Este es el patrón que vamos a trabajar en esta vuelta hasta finalizar. Por aquí estoy por finalizar mi vuelta. Aquí para cerrar ya hice las 2 cadenas y hacemos un punto deslizado aquí en este espacio. Y cerramos esta vuelta. Ahora para la siguiente vuelta voy a caminar aquí a este siguiente espacio y hago un punto deslizado. Para iniciar la siguiente vuelta subo con 2 cadenas y me salto en este siguiente espacio y punto bajo. Aquí tengo mi primer argollita y ahí voy a colocar un marcador para saber que ahí voy a finalizar. 2 cadenas, me salto aquí en este siguiente espacio, punto bajo, 2 cadenas y en esta esquina repito los 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. En esta vuelta solo vamos a trabajar únicamente argollitas y nuestras esquinas. 2 cadenas, me salto en ese siguiente espacio un punto bajo, 2 cadenas, en el siguiente punto bajo, 2 cadenas, en este siguiente un punto bajo, 2 cadenas, nos saltamos a este siguiente espacio punto bajo y continúo trabajando argollitas hasta la siguiente esquina donde vamos a repetir el mismo dibujo que corresponde en las esquinas y así hasta finalizar. Por aquí estoy por finalizar mi vuelta. Estamos aquí en el marcador, hago las 2 cadenas y en este espacio de aquí ingresamos para finalizar nuestra vuelta con un punto deslizado. Quitamos este marcador, nos saltamos aquí este siguiente espacio, hacemos un punto deslizado para iniciar a partir de aquí la siguiente vuelta. Subimos con 3 cadenas y en ese mismo espacio agrego un punto alto. Lazada, me salto aquí sobre punto bajo de la vuelta anterior y un punto alto. Me salto a este siguiente espacio y 2 puntos altos ahí mismo. Lazada en este espacio de un punto bajo, un punto alto y me salto nuevamente este espacio y repito 2 puntos altos. Lazada y punto alto sobre punto alto aquí, 1 y 2, ya estoy aquí en la esquina, en el centro repito los 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo. Y continúo trabajando punto alto sobre punto alto. Aquí tengo 1, hago un punto alto, lazada en este siguiente un punto alto, lazada en este espacio 2 puntos altos, en cada argollita de la vuelta anterior 2 puntos altos, aquí sobre punto bajo de la vuelta anterior un punto alto, nada más, y me salto en este espacio de las argollitas 2 puntos altos. Este es el patrón que vamos a trabajar en esta vuelta, haciendo punto alto como corresponde en cada espacio. Por aquí he trabajado los puntos altos como corresponde y para finalizar mi vuelta me falta trabajar aquí un último punto alto y finalizamos con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Subimos con una cadena y en este mismo espacio hacemos un punto bajo. Y vamos a empezar a trabajar punto bajo sobre punto alto de la vuelta anterior. Punto bajo en cada espacio disponible.
Cuando llegamos aquí al centro de nuestra esquina, hago únicamente un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Este es el patrón que vamos a repetir en cada esquina y continuamos trabajando los puntos bajos sobre punto alto como corresponde. La única variación va a haber en nuestras esquinas hasta finalizar. Por aquí ya trabajé los puntos bajos como corresponde y para finalizar mi vuelta me corresponde aquí un último punto bajo y cerramos con un punto deslizado aquí en este espacio. Finalizamos la vuelta. Ahora vamos a hacer una variación del punto bajo. Subimos una cadena y vamos a empezar a trabajar por detrás puntos bajos. Ingresamos en este espacio por detrás nuestro crochet y pasamos por este siguiente punto bajo, pasamos nuestro hilo y por detrás hacemos un punto bajo. Con esto damos inicio a nuestra siguiente vuelta. Aquí colocamos un marcador para saber que ahí vamos a finalizar. Nuevamente el crochet por detrás de este mismo espacio, ingresamos, del siguiente ingresamos, pasamos hilo y punto bajo por detrás. Nuevamente aquí mismo pasamos por detrás el crochet, pasamos y punto bajo. De esta manera es como vamos a trabajar nuestros puntos bajos para que esta vuelta nos quede como un punto relieve, como un alzadito, pero en punto bajo. Continuamos trabajando esto mismo hasta llegar a nuestra primera esquina, donde va a haber una variación. Por aquí estoy por llegar a la esquina, ingreso nuevamente aquí, por detrás pasamos un punto bajo. Ahora aquí en la esquina un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo ahí mismo. Y continúo trabajando por detrás. Aquí en este siguiente punto bajo, ingresamos el crochet por detrás, pasamos por el siguiente y por detrás un punto bajo. Y continúo trabajando este mismo patrón hasta finalizar y con los puntos bajos como corresponde en cada esquina. Por aquí ya estoy por finalizar trabajando los puntos bajos de esta manera y si se fijan quedó como un alzadito, como un punto relieve. Aquí estoy en el marcador, retiramos y hacemos ahí un punto deslizado para finalizar nuestra vuelta. Ahora aquí vamos a subir con 3 cadenas para iniciar nuestra siguiente vuelta y continuamos tejiendo punto alto sobre punto bajo de la vuelta anterior hasta llegar a la primera esquina. Aquí un último punto alto y ahora sí aquí en la esquina, en este espacio, repetimos 2 puntos altos ahí mismo, 2 cadenas y 2 puntos altos nuevamente. De esta manera es como vamos a trabajar en nuestra esquina y continuamos haciendo punto alto sobre punto alto hasta finalizar. Así es como va a ir quedando y he trabajado los puntos altos y aquí para cerrar mi vuelta voy a hacer un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en la tercera cadena de inicio y cerramos nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a trabajar una vuelta de puntos bajos pero normal. Subimos con una cadena en este primer espacio un punto bajo, en el siguiente punto bajo y continuamos trabajando así punto bajo sobre punto alto de la vuelta anterior. Y en cada esquina vamos a repetir un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo ahí mismo. Este es el patrón que vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mis puntos bajos y para cerrar voy a hacer un punto deslizado aquí y cerramos la vuelta. Nuevamente subo con 3 cadenas y voy a repetir la vuelta haciendo punto alto sobre punto bajo como corresponde y en cada esquina 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Este es el patrón que vamos a repetir. Si tú deseas trabajar una talla más grande, vas a repetir este patrón. Una vuelta de punto alto y una vuelta de puntos bajos hasta obtener la medida deseada. Yo solo voy a trabajar aquí una vuelta de punto alto y una vuelta más de punto bajo. Porque, ojo, recordarte que estoy trabajando una talla S o pequeña.
Por aquí ya finalicé según la medida que yo deseo. Hice una última vuelta de punto alto y una más de punto bajo. Recordarte nuevamente que si tú estás trabajando una talla más grande, puedes continuar repitiendo este patrón, una vuelta más de punto alto, una vuelta más de punto bajo, intercalando hasta la medida deseada. Aquí yo voy a cortar el hilo. Ojo, debes finalizar siempre con una vuelta de punto bajo. Cortamos el hilo y ya tenemos finalizado nuestro trabajo. Todo el cuadrado me va a estar midiendo 25 centímetros y medio. Aquí voy a girar mi blusa para que tome la forma de un rombo. Ahora pasamos a hacer la tira de ajuste. Para la tira de ajuste yo voy a trabajar un total de 350 cadenas. Ojo, esto puede variar según la medida que tú estés trabajando. Como yo estoy trabajando una talla chica, solo necesito 350 cadenas, que va a ir un ajuste desde el cuello por toda la espalda. Por aquí ya finalicé mis cadenas y voy a regresar trabajando punto deslizado en cada cadenita disponible hasta finalizar. En este siguiente punto deslizado, en el siguiente punto deslizado y así hasta finalizar. Por aquí ya finalicé haciendo el punto deslizado y también corté mi hilo, así es como nos va a quedar nuestra tira y pasamos a colocar ahora sí a nuestro top. En esta esquina, en este huequito, como te lo muestro aquí, vamos a ingresar nuestra tira, acomodamos de esta manera, volteamos nuestro trabajo y vamos a cruzar la tira, cruzamos para que por detrás en la espalda la tira quede cruzada y nos saltamos aquí en este espacio de esta siguiente esquina, ingresamos la tira y en este otro lado también ingresamos de la misma forma y ya queda por detrás el ajuste. Aquí vamos a hacer nuestro lazo para el ajuste y de esta manera es como queda finalizada nuestro top con un punto diferente trabajando una flor en punto relieve. Ahora sí pasamos a lo que es esconder nuestros hilos y ya tenemos finalizada nuestra pieza. Espero que les haya gustado mucho este video tutorial y que lo hayan comprendido. Cualquier duda pueden dejarme en los comentarios. Recordarte que esta es la primera parte de nuestro conjunto que conforma un top más short. Para la segunda parte les voy a estar enseñando cómo tejer este shortcito. No olvides suscribirte a mi canal para más videos tutoriales. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.